Muy buenas tardes con todos y todas los presentes. Mi nombre es Luis Alberto Mesones Almanza y estaré a cargo de la conducción de esta nueva edición de nuestro ciclo de conferencia de los Viernes de Derechos Humanos. Quiero iniciar trasladando un cordial saludo a nombre de nuestro director general del Centro de Estudios, el doctor Eduardo Muga Melgarejo, quien agradece profundamente su participación en esta importante conferencia. Es para mí un honor presentarles el tema de hoy, ¿no? Introducción al derecho internacional humanitario, que nos brindará una visión profunda sobre el uso de la fuerza pública en situaciones de conflicto armado, los principios que rigen estos procesos y las implicancias legales que se derivan de ellos. Antes de darle paso a nuestro ponente, quiero realizar algunos anuncios de importancia. En primer lugar, indicarles que no es necesario registrar sus datos en el chat, ya que la plataforma Zoom registra automáticamente el tiempo de ingreso, salida y permanencia en la sala. Para acceder a la certificación de esta conferencia, es necesario haber permanecido conectados durante al menos el 90% del tiempo total y haber ingresado con el correo electrónico con el que se registraron. Estos certificados se mandarán a los correos electrónicos en las semanas posteriores, una vez completada la verificación del tiempo de permanencia de cada uno de los asistentes. Informarles que las opiniones expresadas por nuestros ponentes no reflejan necesariamente la posición institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pero sí responden, ¿no?, a nuestro compromiso con un debate académico y plural en torno a temas de interés público y específicamente sobre derechos humanos. Quiero mencionarles que durante la exposición podrán realizar sus preguntas a través de nuestro chat. Al finalizar la ponencia, se seleccionan aquellas preguntas que guarden relación directa con los contenidos presentados. Las preguntas similares serán agrupadas y se omitirán aquellas que resulten repetitivas o no pertinentes con el tema abordado. Finalmente, indicarles que a lo largo de la conferencia se irán compartiendo algunos anuncios a través de nuestro chat, ¿no? Entre los diversos anuncios podrán encontrar, por ejemplo, ustedes cómo unirse a nuestro grupo de WhatsApp de los ciclos de los viernes de derechos humanos, grupo de WhatsApp donde compartimos los PPT de nuestros ponentes, así como las grabaciones de todas las conferencias de los viernes. Bueno, entonces para empezar, quiero ¿no?, decirles que para mí es un honor, ¿no?, contar con la presencia del doctor Hugo Torres Armas, quien será el encargado de llevarnos a través de este tema crucial. El doctor Armas es abogado por la Universidad San Martín de Porres, con maestría en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica. Tiene más de 10 años de experiencia y se ha especializado en el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional y el uso de la fuerza pública en derechos humanos. El doctor Torres es servidor del Ministerio de Justicia, ¿no? Viene organizando cursos de capacitación como son el curso de Derecho Internacional Humanitario Miguel Grau. Asimismo, es editor y compilador de las ediciones del 2019 al 2023 del libro Compilación de Estándares de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario en el uso de la fuerza, publicado por el mismo Ministerio de Justicia con el financiamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja. Además, ¿no?, el doctor Torres ha realizado estudios de especialización en derechos humanos, derecho penal internacional, derecho internacional humanitario en instituciones prestigiosas como la American University, Washington College of Law y la National Defense University William Perry Center. Es un experto reconocido en este tema y seguramente estamos convencidos, ¿no?, que su exposición nos brindará un entendimiento más profundo sobre lo que es el derecho internacional humanitario y su aplicación en distintos contextos. Con este preámbulo, le cedo la palabra al doctor Hugo Torres Armas. Doctor Torres, es para mí un honor contar con usted. Agradecido, el espacio es suyo. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias con todas las personas presentes. ¿Se me escucha, correcto? Sí, te confirmo que se escucha bien. Perfecto. Ok. em,
En primer lugar, quiero agradecer al Centro de Estudios de Justicia y Derechos Humanos del MINJUS y a la persona de Luis Mesones, el coordinador a cargo, la gentil invitación para estar con ustedes el día de hoy. Vamos a tratar un tema de absoluta relevancia a nivel global, que es el derecho internacional humanitario. Y antes de empezar con la temática, quiero sí señalar algo que además mencionó Luis, ¿no? Que toda la exposición que voy a plantear es una exposición de índole académica y que no necesariamente refleja la posición institucional del lugar donde yo laboro actualmente, que es el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Sin perjuicio de lo cual, como verán, todo lo que yo voy a expresar está debidamente fundamentado en una serie de normas convencionales, constitucionarias, incluso nacionales, sobre la materia. ¿Sí? Sin más preámbulos, entonces, empezamos. Derecho, se me ha pedido que converse con ustedes el tema de una introducción integral, si se quiere, al derecho internacional humanitario. Em, ¿Por qué es relevante el DIH para Perú? El DIH para Perú es muy relevante porque Perú lo aplica. El derecho internacional humanitario es un marco jurídico que el Perú ha implementado, por ejemplo, como un escenario de aplicación para nuestras Fuerzas Armadas bajo el decreto legislativo 1095 y que el Perú invoca no en el periodo 80 al 2000, sino aquí ahora en diferentes zonas del país, ¿no? Perú, con la excepción de Colombia y Ecuador recientemente, son los únicos países de la región latinoamericana que aplican, o cuanto menos invocan, la aplicación del DIH en la actuación de sus agentes de las Fuerzas Armadas, ¿no? En el caso peruano, Perú invoca la aplicación del DIH, ¿no? Como marco jurídico de actuación de empleo de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en tres zonas del país, o lo ha invocado recientemente en tres zonas del país. Históricamente en la zona de los valles de los ríos Apurímac de Nimantaro, en la zona del Braen, ¿ok? Donde, este es un ejemplo de un DS de estado de emergencia del año pasado, ¿no? Siempre los decretos supremos de estado de emergencia, o concretamente las prórrogas de estado de emergencia, en el caso del Brain hay una referencia como la que ven en pantalla, ¿no? La actuación de las Fuerzas Armadas se rige por las normas del derecho internacional humanitario. Ojo, este es un DS vigente, ¿no? Todos los DS de hace mucho tiempo hasta la actualidad en la zona del Brain, las Fuerzas Armadas peruanas tienen el control del orden interno y en los DS de estado de emergencia, en los decretos supremos de estado de emergencia, pues el Estado peruano señala expresamente que las Fuerzas Armadas con su actuación se rigen bajo las normas del DIH. Históricamente, el Perú ha invocado entonces el DIH como marco jurídico de actuación de las Fuerzas Armadas en el Brain, pero de un tiempo a esta parte también se ha invocado en otras zonas del país, en la zona del Putumayo, ¿no? Y Mariscal Ramón Castillo del departamento de Loreto, para, digamos, combatir a las fuerzas disidentes de las FARC que operan en la zona. Este es el DS correspondiente, por ejemplo, de abril de este año. También una referencia, la actuación de las Fuerzas Armadas se rige por las normas del derecho internacional humanitario y también en mayo de este año el Perú invocó o aplicó el DIH como marco de actuación de las Fuerzas Armadas para Patás, ¿no? Este es el DS que el Estado peruano sacó declaratoria de estado de emergencia o prórroga de estado de emergencia en la zona de Patás. Y como pueden ver, artículo 5, la actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú se rige por las normas del derecho internacional humanitario. ¿Qué quiero decir en buena cuenta? De que la relevancia del DIH para Perú es de que fuera del periodo 80 al 2000, el Perú ha venido aplicando el DIH en varias zonas del país. Históricamente en la zona del Braen y esporádicamente lo ha venido aplicando en la zona del Putumayo y también en la zona de Patas. ¿Ok? Entonces, esa es la relevancia que para nuestro país tiene el DIH, que es un marco jurídico de actuación de las Fuerzas Armadas que el Perú ha venido planteando como escenario en diferentes partes del país. Dicho esto, ¿qué es el derecho internacional humanitario?
Hay varias definiciones a nivel doctrinal sobre las que es, lo que es el DIH, pero yo creería que esta es una de las definiciones más, las que tienen en pantalla, la más integral sobre la materia, ¿no? ¿Qué es el DIH? Es aquel cuerpo de normas internacionales de origen convencional, o sea, tratados o constitucionarios, le hace costumbre, específicamente destinado a ser aplicable en los conflictos armados y que limita por razones humanitarias el derecho de las partes en conflicto a elegir libremente los medios y métodos utilizados en la guerra y protege a las personas y bienes afectados o que pueden estar afectados por el conflicto. De esta definición podemos identificar un elemento que es absolutamente central. Mientras que los derechos humanos se aplican en todo tiempo y lugar, el DIH se aplica por regla general en un escenario muy concreto, no en todo tiempo y lugar. El DIH se aplica esencialmente en situaciones de conflicto armado. Y se aplica en situaciones de conflicto armado no para prohibir los conflictos armados, se aplica para regularlos. Esto es, para tratar de lograr dos cuestiones. Primero, que las personas o bienes que son parte o han sido parte del conflicto no resulten afectados, por ejemplo, los civiles no resulten afectados, dado que no participen en el conflicto armado, y que entre quienes participan, incluso entre quienes participan, hay determinados medios o métodos de combate que por tener efectos indiscriminados, causar daños superfluos, daños innecesarios o tener efectos graves y duraderos en el medio ambiente natural están prohibidos. ¿Ok? Esa es un poco la lógica en líneas muy generales del DIH. Es una rama del derecho internacional público convencional o consuetudinaria que se aplica esencialmente, principalmente en situaciones de conflicto armado, no con miras a prohibirlo, sino con miras a regularlo. Con miras a regularlo esencialmente para evitar que aquellos que no son parte en el conflicto resulten afectados, ejemplo paradigmático los civiles, o que entre quienes participan en el conflicto, pues también hay determinados medios que están prohibidos o métodos de armas que están prohibidas, no porque necesariamente maten, sino porque tienen efectos indiscriminados, tienen, generan daños superfluos, o sea, innecesarios para lograr el logro de los objetivos militares, como veremos a lo largo de esta exposición. Una cosa relevante es que cuando hablamos de derecho internacional humanitario, como pueden ver de esta definición, no estamos hablando que es una confusión muy habitual cuando alguien piensa en DIH, piensa, por ejemplo, humanitario. No, la ayuda humanitaria en riesgo de desastres, empieza en una cosa tipo defensa civil, SINAGER. No, cuando hablamos de derecho internacional humanitario, estamos hablando, repito, aquella rama del derecho internacional público que regula, no prohíbe los conflictos armados. Y esta es la razón por la cual, por ejemplo, otros instrumentos internacionales o la jurisprudencia internacional, cuando se refiere al DIH, también lo refiere con otro nombre, ¿no? Por ejemplo, el Estatuto de Roma, en su artículo 21, hace referencia al DIH como Derecho Internacional en los Conflictos Armados, que es quizás un término más específico a lo que significa el DIH, ¿no? En la misma línea, por ejemplo, el Tribunal Penal para la Yugoslavia, en el caso Tait, en su primer caso, también hacía referencia al DIH como derecho internacional en los conflictos armados. En buena cuenta, cuando escuchemos DIH, entendemos que DIH es igual a derecho internacional en los conflictos armados. En latín también se le conoce como jus in bello, o sea, derecho en la guerra. ¿Ok? Como he mencionado, el DIH no prohíbe el conflicto armado, los armados, sino que los regula. Los regula en función de encontrar un equilibrio entre dos elementos, la necesidad militar y la humanidad, ¿no? Quizás el ejemplo más cercano digamos, y revelador que yo pueda dar sobre este punto, sobre este equilibrio entre el DIH de la necesidad militar, que es el logro de los objetivos militares de las partes en conflicto, y la humanidad, es decir, respetar mínimos de humanidad en una situación tan grave como un conflicto armado, es la gran figura del gran almirante Miguel Grau Seminario, ¿no? Cuando Miguel Grau en la Guerra del Pacífico hunde a un buque chileno, al buque La Esmeralda, era evidente para Grau, como para cualquiera de nosotros, que si disparaba a La Esmeralda era un disparo
con efectos letales o potencialmente letales graves, ¿no? Evidentemente, serios, ¿no? Es decir, eh, era una situación en la cual muchas personas iban a quedar muertos y heridas, ¿no? Eso estaba prohibido. Eso es lo que, por ejemplo, en términos actuales, ¿prohibiría el VIH? No. ¿Por qué no? Porque eh, en el caso de la Guerra del Pacífico, ese buque era parte de un ejército o unas fuerzas armadas contrarias, ¿no? Y era un objetivo plenamente militar en términos actuales. Como este objetivo militar, una nave enemiga era pasible de ser atacado directamente. Y Miguel Grau lo hizo. Hunde un buque enemigo. O sea, logra el objetivo militar del Estado peruano, ¿no? Que era menguar las fuerzas enemigas en una situación de conflicto armado. Ahora, una vez hecho eso, una vez que Miguel Grau logra cumplir su objetivo militar, los náufragos chilenos del barco que había sido hundido, pues eran personas que estaban fuera de combate. No significaban ya un riesgo, precisamente porque estaban ahogándose, ¿no? Y frente a eso, frente a esa situación, Miguel Grau, en vez de dejarlos morir, pues los rescata. Ese hecho de haber logrado un objetivo militar utilizando la fuerza potencialmente letal desde el inicio contra un objetivo militar, pero rescatar a personas que están fuera de combate es precisamente la lógica del DIH, lograr un equilibrio entre las necesidades militares de las partes, es decir, de los estados, por ejemplo, en un conflicto armado, logrando mínimos de humanidad que se traducen en, oye, si digamos una persona está fuera de combate y no pone en riesgo la vida de nadie, precisamente por la cual está fuera de combate, pues hay que tratar de rescatarlas, ¿no? Hay que tratar de rescatar los bienes personales de las personas que han fallecido para entregárselas a sus familiares, cosa que también hizo Grau. Entonces, esta es la razón, por ejemplo, por la cual, por ejemplo, hay una ley en el caso peruano que reconoce al gran almirante Miguel Grau como un precursor del VIH, porque aún antes que hubiesen los convenios de Ginebra, otros instrumentos internacionales en la materia, pues el gran almirante Miguel Grau logró encontrar este equilibrio que es el eje central del DIH, ¿no? El equilibrio entre el logro de los objetivos militares legítimos de las partes en un conflicto armado y lograr consideraciones mínimas de humanidad en esos escenarios tan graves. Mm. Entonces, en conclusión, en este punto, el DIH, el Derecho Internacional de los Conflictos Armados, el Jus in Bello, sinónimos para referirnos a lo mismo, se aplica esencialmente, principalmente en situaciones de conflicto armado, ¿no? Que importa una evaluación de los hechos sobre el terreno, ¿no? O sea, tiene que haber una evaluación de si en la práctica existen las consideraciones de un conflicto armado internacional o no internacional, de ser el caso que son los dos tipos de conflicto armado, ¿no? Mm, Un elemento central también en esta lógica es lo siguiente. Em, ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre el nivel de fuerza que permite el DIH y el nivel de fuerza que permite el estándar de derechos humanos, ¿no? O sea, ¿cuál es la relevancia de esto? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en términos prácticos con el derecho internacional de los derechos humanos? Miren, si ustedes leen la jurisprudencia del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg o el Tribunal Militar Internacional para el Lejano Oriente, ¿no? Lo que fue objeto de juzgamiento no fue el hecho de que, por ejemplo, las potencias del eje, ¿no? De Alemania hayan, en el marco de un conflicto, por ejemplo, en el marco del día D, hayan disparado a matar en las playas de Normandía a los aliados que trataban de tomar las playas, aun cuando les están disparando claramente a matar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Lo que no fue objeto de juzgamiento en los tribunales militares internacionales de Nuremberg y Tokio no fue el hecho de que las partes del conflicto utilizaran la fuerza potencialmente letal contra objetivos militares contrarios.
Es decir, que los ejércitos en conflicto se matasen entre sí. Eso no está prohibido por el derecho internacional ni en ese momento, ni lo está prohibido en la actualidad, nos guste o no nos guste. ¿Por qué? Porque evidentemente en un conflicto armado, el empleo de la fuerza entre las partes que luchan entre sí, entre los ejércitos regulares que luchan entre sí, por ejemplo, en un conflicto armado internacional, no es la excepción, es la regla. Y el hecho de atacarse directamente entre ellos no está prohibido. El DIH no prohíbe ese tipo de circunstancias. O sea, un miembro de la parte adversa, miembro de las Fuerzas Armadas de la parte adversa en un conflicto armado internacional, es un objetivo militar 24/7, ¿no? Y puede ser atacado desde el inicio, incluso cuando esta persona esté sin generar ningún tipo de hostilidad. Es decir, puede estar caminando, puede estar leyendo, qué sé yo, pero en el marco de un conflicto armado es un objetivo militar y no tiene protección frente a los ataques directos. No está prohibido su ataque por el DIH, incluso potencialmente letal desde el inicio. Claro, este es un paradigma donde la fuerza es la regla, no la excepción. Y esa es la gran diferencia entre el estándar del DIH, ¿no? Lo que significa el empleo de la fuerza, ¿no? Que importa el DIH, y el estándar de derechos humanos, porque mientras que en el DIH la fuerza es la regla, en el estándar de derechos humanos, ¿no? De fuerza pública, pues la fuerza es la excepción. La fuerza es siempre el último recurso, sobre todo si es fuerza potencialmente letal, ¿no? Entonces, por ejemplo, un agente de la ley, como ejemplo paradigmático la policía, ¿cuándo puede utilizar su arma de fuego? Solo cuando está en riesgo real inminente su vida o la integridad personal propia o de terceros, ¿no? Eso está establecido claramente en el marco normativo internacional de derechos humanos en uso de la fuerza, principios básicos, artículo 9 o principio 9 en la 1186, que es el marco normativo nacional. Pero claro, esa es una lógica policial. Eso es una lógica que se aplica en situaciones, por ejemplo, de protestas, de disturbios, de tensiones internas, de motines, de situaciones complicadas, ¿no? Pero que, digamos, sigue siendo un escenario de conflictividad propia de cualquier Estado. Ahora, en un escenario de conflicto armado, que es un umbral de violencia superior, el marco de empleo de la fuerza válido bajo el derecho internacional es superior. Y ese es un ejemplo o una situación diferenciadora entre lo que es el DIH y lo que son los estándares de derechos humanos en uso de la fuerza. De ahí, por ejemplo, la relevancia de entender ambos marcos, ¿no? Y entender de que el DIH es la norma especialmente aplicable a situaciones de conflicto armado, ¿ok? Entre otros elementos diferenciadores, este es un elemento central, el diferente nivel de fuerza que permiten ambos marcos jurídicos. Ahora bien, como les había mencionado, el DIH se aplica en situaciones de conflicto armado. Entonces, la pregunta que cae madura es, bueno, ¿y cuándo hay conflicto armado? ¿O cuántos tipos de conflictos armados hay? Bueno, les adelanto que hay dos, y solo dos. Solo hay dos tipos de conflicto armado: el conflicto armado internacional y el conflicto armado no internacional. El conflicto armado internacional, el ejemplo paradigmático, y esto además es una definición que se plantea ya desde el ya señalado caso Tai del Tribunal Penal para la Yugoslavia en 1997, es una definición de conflicto armado también ya reiterada por la Corte Penal Internacional en su primer caso, en el caso Lubanga. En el primer tipo de conflicto, que es el conflicto armado internacional, es un conflicto armado donde el ejemplo paradigmático es el enfrentamiento entre dos estados entre sí, ¿no? Cuando dos o más estados recurren a la fuerza armada entre sí, es el ejemplo paradigmático clásico de la existencia de un conflicto armado internacional. ¿Se requiere algún tipo de nivel de violencia, algún tipo de duración? No. Basta el uso de la fuerza armada entre dos estados para configurar un conflicto armado internacional, no importa el nivel de violencia, no importa si una de las partes no se defiende, no importa en general su duración, ¿no? Lo importante en todo caso es que haya una intención,
de ejercer por parte de un Estado la fuerza armada contra otro, ¿no? Y que no sea producto de un error, por ejemplo. Digo esto porque algunas veces ocurre que un Estado, por ejemplo, les pongo el caso, hace un par de años, miembros de las fuerzas especiales del Reino Unido que están en Gibraltar, que está bajo jurisdicción británica, ¿no? Ustedes saben que Gibraltar es el Peñón y todo lo demás, todo alrededor es España. Bueno, las fuerzas especiales británicas estaban en Gibraltar y estaban haciendo maniobras. Y de repente, al parecer, perdieron la noción de la ubicación y terminaron saliendo, emergiendo del mar a una playa española, ¿no? Entonces, claro, todos los veraneantes que estaban ahí en territorio español, de repente ven un grupo de soldados entrando a su territorio, ¿no? Armados hasta los dientes porque era parte de un ejercicio. Claro, ahí no podemos hablar de un conflicto armado internacional porque no hay la intención beligerante, es decir, no hay la intención de un Estado de utilizar sus fuerzas armadas contra otro. Lo que ocurrió fue un error. Simplemente ese grupo se despistó, por decirlo de alguna manera. Pero si un Estado con la intención de hacerlo recurre a su fuerza armada contra otro Estado, más allá de la duración, más allá del nivel de violencia, ese hecho da origen a un conflicto armado internacional. Este es el ejemplo paradigmático de conflicto armado internacional. El uso de la fuerza armada entre dos o más estados entre sí. ¿Ok? Dos o más estados entre sí, porque podría ser que dos o más estados luchen contra uno o viceversa, un conjunto de estados contra otro conjunto de estados. ¿Sí? A- Aparte de este escenario, que es el escenario más clásico, el protocolo adicional primero a los convenios de Ginebra de 1977 también regula la posibilidad de configurar un conflicto armado internacional cuando un movimiento de liberación nacional en el ejercicio del derecho a la autodeterminación consagrado en la Carta de Naciones Unidas, ¿no? Eh, Se enfrenta, digamos, militarmente contra la potencia ocupante, ¿no? En ese es un supuesto también en el cual bajo el protocolo adicional primero a los convenios de Ginebra, se configuraría un conflicto armado internacional. Repito, cuando un movimiento de liberación nacional, ¿no? O sea, un pueblo diferente un pueblo que ha sido, por ejemplo, colonizado. Esta noción nace del todo el proceso de descolonización que está amparado por Naciones Unidas de los 60, 70 y demás, ¿no? Cuando un país colonizado quiere liberarse de la potencia colonizadora, bueno, y se enfrenta militarmente a ella, ese movimiento de liberación nacional, ese pueblo que tiene un derecho a la autodeterminación con base en la Carta de Naciones Unidas, al enfrentarse militarmente contra la potencia ocupante, llamémoslo así, la potencia colonizadora, no da origen a un conflicto armado interno, sino a un conflicto armado internacional, porque en realidad se entiende que es como si fuera un estado diferente, ¿no? Como hay un estado sometido, un estado colonizador y se enfrentan entre sí, dan origen en realidad, ahí es una situación de estado versus estado. Eso es lo que trata de reflejar el protocolo de división del primero en en esta concreta situación de movimientos de liberación nacional, ¿ok? Que repito, es parte de un periodo histórico post Segunda Guerra Mundial. Mm. Claro, como ustedes ven, para que haya un conflicto armado no se requiere la declaración formal de guerra como era antaño, ¿no? Pensemos en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, donde las potencias emitían declaraciones formales de guerra. Actualmente ningún estado lo hace. Si algún estado lo hiciese, eso inmediatamente importaría la aplicación del DIH, pero verdaderamente lo central no es esa declaración formal de guerra, sino la configuración de los escenarios que les estoy mencionando, ¿no? Otro escenario final de existencia de un conflicto armado internacional es lo que se llama la ocupación beligerante, es decir, cuando un Estado tiene autoridad militar sobre el territorio de otro Estado, ¿no? Y ese Estado que está siendo ocupado o esa zona que está siendo ocupada no ejerce resistencia armada. Entonces, incluso cuando no hay enfrentamientos entre el Estado que ataca y el Estado ocupado, el solo hecho de que un Estado ocupe parte del territorio de otro Estado y ejerza autoridad militar sobre ese territorio es un escenario también
de conflicto armado internacional, ¿no? Aun cuando el Estado ocupado, el Estado atacado, no se defienda, aún en ese escenario. ¿Sí? Entonces, un conflicto armado internacional supone el uso de la Fuerza Armada, pero no supone necesariamente que, que el Estado que está siendo atacado se defienda. Podría no hacerlo, pero la ocupación de parte del territorio de ese Estado ocupado da origen a un conflicto armado internacional. Esto, grosso modo, en líneas generales, son los escenarios de conflicto armado internacional, ¿no? Donde el ejemplo paradigmático, vuelvo a repetir, es el escenario de un Estado contra un Estado. No importa el nivel de violencia, no importa el nivel de organización, no importa mucho el nivel de duración, el solo uso de la Fuerza Armada por parte de un Estado contra otro da origen a un conflicto armado. Ahora, mm, lo que un elemento diferenciador entre la noción de un conflicto armado internacional y lo que es un conflicto armado no internacional es el estatuto de prisionero de guerra, que solo existe en conflictos armados internacionales. ¿Qué significa esto, no? La idea es que en un conflicto armado internacional, quienes combaten, por ejemplo, los ejércitos regulares de los dos estados, dos o más estados que combaten, no están cometiendo un delito por luchar por su estado, ¿no? Si, digamos, en un escenario de conflicto armado entre, digamos, Rusia-Ucrania, el soldado ruso o ucraniano que empieza a atacar militarmente, a disparar a los miembros de la Fuerza Armada del otro estado, no están cometiendo un delito por luchar por su estado, ¿no? No estamos frente a delincuentes que requieren una labor resocializadora del Estado en las cárceles, sino que es una situación en la cual, por ejemplo, si esa persona es detenida en ese escenario de conflicto armado y dado que ese soldado representa una parte enemiga, yo a esa persona pues la tengo que detener porque, no porque haya cometido un delito, sino porque es una persona que en ese escenario resulta peligrosa y la llevo a un campo de prisioneros de guerra, por ejemplo, no porque, repito, haya cometido un delito, no porque sea un delito luchar contra el Estado de su nacionalidad o luchar por el Estado de su nacionalidad, sino porque en ese escenario su actuación es peligrosa, evidentemente. Entonces, ¿eso qué significa? De que como no cometió un delito, en caso de detención, esta persona tiene estatuto de prisionero de guerra, lo que significa que no puede ser juzgado por el solo hecho de haber luchado en nombre de su Estado, ¿no? Se le puede detener no porque ha cometido un delito, no porque es un delincuente, sino porque en ese escenario resulta peligrosa su presencia y el deber que tienen los estados que una vez haya concluido el conflicto armado internacional, pues tiene que haber esa repatriación de los prisioneros de guerra a sus respectivos estados, ¿no? Entonces, este estatuto de prisionero de guerra, ¿no? Lo que reconoce es un derecho a combatir. Y por eso es que caso de detención o captura tienen estatuto de prisionero de guerra, que significa que no pueden ser juzgados por el solo hecho de haber combatido, sino salvo que hayan cometido, por ejemplo, crímenes internacionales. Le hace crímenes de guerra, infracciones graves al DIH u otros crímenes internacionales como los crímenes de lesa humanidad, genocidio. Pero por el solo hecho de haber combatido no pueden ser juzgados. Claro, esto solamente existe en conflictos armados internacionales. Solo se reconoce este estatuto en conflictos armados internacionales. No existe este estatuto y este es un elemento diferenciador en situaciones de los conflictos armados no internacionales. ¿Ok? Eso lo veremos a continuación. Un conflicto armado no internacional, cuya base convencional es el artículo 3 común a los cuatro convenios de Ginebra y el protocolo adicional segundo a los convenios de Ginebra de 1977, para su configuración requiere dos elementos, un cierto nivel de organización y un cierto umbral de intensidad. ¿Ok? Esta es la definición que plantea también Tai desde 1997, ¿no? Violencia armada
prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos dentro de un Estado. O sea, es una situación de Estado versus grupo armado organizado o grupo armado organizado contra otro Estado, contra otro grupo armado organizado, perdón, donde en buena cuenta, en cualquiera sea la situación, tienen que configurarse estos dos requisitos, cierto nivel de organización y cierto nivel de intensidad. Cuando hablamos de cierto nivel de organización, estamos hablando de una organización de tipo militar. O sea, no estamos hablando de una organización sindical, de maestros, de construcción civil o de algún tipo de protesta, ¿no? Sino que estamos hablando de la existencia de una organización de tipo militar. ¿Eso qué significa? Que hay un mando responsable, un sistema disciplinario y sobre todo la existencia de una estructura interna que le permite al grupo planificar y ejecutar operaciones militares concernidas y concertadas durante un periodo de tiempo. Es decir, no es un ataque aislado o esporádico, sino es que tienen esa estructura interna que les permite ese funcionamiento, no para un solo ataque, sino de manera sostenida en el tiempo, ¿no? Además, repito, ataque militar. O sea, cuando hablamos de organización, estamos hablando de organización de tipo militar. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, las nociones de protesta social, disturbios internos, tensiones interiores, protestas, motines, actos aislados o esporádicos de violencia propia de nuestros estados no entran en esta situación, porque si una organización sindical desarrolla una marcha, tiene una organización, pero no tiene una organización de tipo militar en los términos que he sostenido, ¿no? Como se pueden dar cuenta, en realidad esta organización de tipo militar es una exigencia del grupo armado organizado. O sea, todo grupo armado organizado, para configurar un conflicto armado no internacional, tiene que tener esta estructura, porque las Fuerzas Armadas regulares, por pequeñas que sean, por más pequeña que sea el Estado y sus Fuerzas Armadas, pues siempre va a tener una organización de tipo militar. Lo relevante de este requisito es analizarlo si lo cumple el grupo armado organizado contra el cual se enfrenta militarmente el Estado, ¿no? Aunado este requisito de organización de tipo militar, se requiere también un segundo requisito que es el requisito de intensidad. El requisito de intensidad significa, por ejemplo, la intensidad de la violencia armada, es decir, es prolongada, qué tipo de tropa y armamento utiliza el Estado para enfrentarse o qué tipo de tropa y armamento tiene el grupo armado contra el cual el Estado se enfrenta, cuántos muertos y heridos ha generado en el tiempo el conflicto armado, ¿no? Y en general, lo verdaderamente relevante es con qué se enfrenta el Estado, este grupo, ¿no? Si el Estado en general se enfrenta contra un grupo a través de sus agentes policiales y está ejerciendo respecto de ellos una labor de investigación penal, eh, bajo la lógica de una investigación contra un grupo armado criminal de delincuencia organizada, incluso transnacional, pues ahí no estaremos frente a un conflicto armado. ¿Por qué? Porque en realidad el Estado contra ese grupo se enfrenta con su policía. Y la policía no hace una labor, no tiene como base pues el DIH, sino que su labor es una labor propiamente policial, es decir, de orden público, orden interno. ¿Ok? Entonces, pero sí, como es en el caso del Brain, en el caso peruano, por ejemplo, si el Estado se enfrenta o se ha venido enfrentando contra los remanentes de Sendero en el Brain durante muchos años, a través principalmente de sus Fuerzas Armadas, ¿no? A través de comandos operacionales, ¿no? específicos, a través de, ¿no? y durante un periodo medianamente prolongado de tiempo, pues ahí podríamos ver varios elementos indicadores de que hay efectivamente una intensidad de violencia armada, ¿no? Como pueden observar, estos requisitos son requisitos relativamente altos, porque lo que se busca es que todo aquello que no llegue al umbral de un conflicto armado no internacional, que podría ser una protesta, incluso las protestas violentas, mm, no llegan a este umbral, no cumplen estos requisitos y en consecuencia, pues no es de aplicación del DIH. Y lo relevante en ese punto es, como les había dicho, es que bueno, el DIH
tiene o valida un mayor nivel de fuerza. Por eso que el Tribunal Constitucional peruano, por ejemplo, en la sentencia 010-2002 a ITC, planteó que en escenarios de protesta social, de conflictividad social, no resulta de aplicación del DIH, porque el propio Tribunal Constitucional peruano advirtió el peligro que significaría si se aplicase esta rama que busca el derecho internacional de los conflictos armados, que busca regular un conflicto armado a una situación que no llega al umbral de un conflicto armado. En conclusión, para hablar de un conflicto armado no internacional, se requieren estos dos requisitos generales, ¿no? Con estos elementos indicativos que he mencionado. Podría ocurrir que un conflicto armado no internacional tenga una duración relativamente corta, ¿no? Uno puede decir, doctor, no cumple el deber de que sea prolongada en el tiempo. Ah, pero puede ser muy violenta desde el inicio. Ah, entonces estos elementos que están en pantalla fuera de la organización intencional, los que están de abajo, son elementos indicadores. Esto quiere decir de que un elemento puede estar más presente que otro y el otro que está más presente, pues puede convalidar la poca. Puede ser que un conflicto armado no internacional no haya durado mucho en el tiempo, pero haya generado desde el inicio una gran cantidad de muertos y heridos y por tanto podemos advertir que la intensidad de la violencia armada es bastante relevante. Antes de pasar a los principios, algunos elementos también que me parecen importantes, ¿no? Porque hablamos de conflicto armado no internacional y no de conflicto armado interno, que muchos utilizan el término de conflicto armado interno. Bueno, porque un conflicto armado no internacional puede salir fuera de las fronteras de un estado. Podría salir fuera y eso no cambia el hecho de que sea un conflicto armado internacional si lo que existe es un enfrentamiento entre Estados versus un grupo armado, ¿no? Esto pasó, por ejemplo, con Estado Islámico. Estado Islámico, como ustedes sabrán, era un grupo armado organizado de carácter además terrorista, que es diferente ese término a lo que estamos viendo, y que operaban en varios estados. Y esos estados los combatían militarmente. Claramente había un conflicto armado no internacional entre ellos, pero ese grupo operaba en varios países, ¿no? Pero como los estados no se enfrentaban entre sí, no había un conflicto armado internacional, sino en la medida o en el escenario que se enfrentaban solamente contra ese grupo, este grupo armado organizado de carácter terrorista, además en ese supuesto específico, pues ahí era un supuesto de Cani. Claro, por eso es que el término cani es el más pertinente porque en ese caso, por ejemplo, este grupo operaba fuera de las fronteras de un solo estado, operaba dentro de varios estados. Entonces, aun cuando opere en varios estados, si no hay enfrentamientos entre estados, sino entre un grupo armado contra un estado o el grupo contra varios estados, sigue siendo un conflicto armado no internacional. Por eso es que el término conflicto armado no internacional o CANI es el término técnico más adecuado sobre esta materia, ¿no? Am, y un elemento central eh, que es importante es que a diferencia de los conflictos armados internacionales, donde se reconoce ese derecho a combatir y en consecuencia, en caso de captura, se reconoce el estatuto de prisionero de guerra con el hecho de que tiene que haber el deber de repatriación de las partes en conflicto una vez haya acabado el conflicto armado, eso no existe en conflicto armado no internacional. En un conflicto armado internacional no se legitima a los grupos armados en armas contra el Estado. Esto lo dice expresamente el artículo 3 común a los convenios de Ginebra y esta es la razón por la cual, por ejemplo, ese articulado ya desde 1949 establece que los grupos que se enfrentan con el Estado pueden ser sancionados con todos los tipos penales que la legislación interna de los estados prevea. Y ese es, por ejemplo, el caso peruano, que en ese tipo de escenarios, igual que otros estados, considera ese tipo de conductas como terrorismo y la sanciona penalmente como terrorismo con penas muy altas. ¿Eso es posible bajo el DIH? Sí, porque el DIH en un conflicto armado no internacional no legitima en ningún término jurídicamente a los grupos que se enfrentan contra el Estado. Al contrario, el DIH convencional, su artículo 3 común, que es la base general a todos los conflictos armados internacionales, permite la aplicación de los estados de, todos los tipos penales que la legislación interna prevean para sancionar ese tipo de actos cometidos por estos grupos armados.
Ok, habiendo hecho esta pequeña presentación de conflicto armado, quiero entrar rápidamente a un tema de los principios del DIH. Me confirman que se puede ver, ¿no? Aún no, solamente se te ve a ti. Ah, un segundo, creo que lo he. Voy a dar un segundito. ¿Ahora se ve? Sí, ya sí te confirmo que se ve. Muchas gracias, Luis. A ver, rápidamente en los minutos que me quedan. eh, Para entender el DIH, la forma más sencilla, digamos, es entender los principios que los regulan. Como ustedes saben, el derecho internacional humanitario, como una rama del derecho internacional público, tiene, digamos, como fuente las fuentes del derecho internacional previstas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, es decir, tratados, costumbre, principios generales del derecho y la doctrina de la jurisprudencia como medios auxiliares, ¿no? En el caso del DIH, los principios del DIH, ¿no? Como pautas de conducta básica que deben ser respetadas en los conflictos armados, son elementos centrales que, si se entienden bien, le permiten a uno entender la lógica inmanente del derecho internacional humanitario, ¿no? Estas reglas esenciales, estos principios son los que veremos a continuación. Son esencial, son varios principios los aplicables al DIH y todos son aplicables conjuntamente, ¿ok? La base central o la piedra angular del DIH es el principio de distinción. ¿Qué te dice el principio de distinción? Que todas las personas que no son miembros de las Fuerzas Armadas o de los grupos armados organizados de una parte en conflicto, ¿no? Son personas civiles y por consiguiente tienen derecho a la protección frente a los ataques directos, salvo si participan directamente en las hostilidades. Repito, lo que te dice este principio de distinción es esencialmente esto. Tú tienes personas y objetos, ¿sí? Todas aquellas personas u objetos que no tengan una naturaleza militar, ¿ok? Que no sean parte de las Fuerzas Armadas de un Estado, ni sean parte de un grupo armado organizado, ¿ok? Eh, Le hace, por ejemplo, el caso peruano, los remanentes de Sendero en el Brain, y todas esas personas que no son parte de las Fuerzas Armadas, ni son parte del grupo armado organizado, en líneas generales, son civiles y en tanto civiles tienen derecho a no ser objeto de ataque directamente. O sea, tienen protección frente a los ataques directos. Las partes en conflicto no pueden atacar directamente a las personas y bienes civiles. Están prohibidos de atacar directamente a las personas y bienes civiles. Eso es lo que te dice el principio de extinción. Y este principio, repito, es central porque lo que trata en la lógica de los fines del DIH es evitar de aquellas personas que no participan en las hostilidades, como son los civiles o los bienes naturaleza civil, resulten afectados. Por eso es que se les garantiza a las personas y bienes civiles una protección frente a los ataques directos. No pueden ser directamente atacados. Un miembro de las Fuerzas Armadas en un conflicto armado internacional no puede disparar directamente a civiles. No puede bombardear directamente bienes de carácter civil. Le hace hospitales, le hace escuelas, le hace casas o edificios civiles. No puede hacer eso. ¿Qué podría atacar? Un cuartel militar. ¿Qué podría atacar miembros de las Fuerzas Armadas regulares del otro estado en un conflicto armado internacional? Ellos no tienen protección. Los civiles sí, ¿no? Esto, claro, también tiene sus baremos. Dos cuestiones muy rápidas por el tiempo. Lo primero es, ¿qué pasa con aquellos bienes de doble uso? ¿No? ¿Qué pasa con un bien civil que en principio es civil, pero resulta que es utilizado por unas partes en conflicto? ¿No? ¿Qué pasaría si en un conflicto armado una de las partes toma un colegio y lo hace su centro de mando? En ese tipo de escenarios, el bien, aun cuando en inicio tiene protección como bien civil, como es utilizado para fines militares, para fines hostiles, pierde su protección en tanto sea utilizado, ¿no? Y puede ser objeto directo de ataque. ¿Y qué pasa con un civil, por ejemplo?
es civil, pero resulta de que en un acto muy puntual y específico, ¿no? Decide apoyar militarmente a las Fuerzas Armadas de del otro estado o al grupo armado organizado que fuese, ¿no? Campesino de día, guerrillero de noche, por ejemplo, ¿no? Un escenario en el cual es civil, pero de repente en determinado operativo puntual participa y apoya. Pues en tanto participe directamente en esas hostilidades militares, ese civil, que en principio es civil, pierde su protección también y puede ser objeto directo de ataque. Estos elementos son relevantes porque lamentablemente en los conflictos armados modernos, la mayoría de los conflictos son conflictos en zonas pobladas, son conflictos armados en zonas urbanas. ¿Y eso qué significa? De que los civiles están en el medio. Ya no existen conflictos armados donde hay un campo de batalla y dos ejércitos se enfrentan en un campo de batalla tipo Angikur en la Guerra de los 100 años, ¿no? Ya no existe eso. La mayoría de los conflictos armados modernos, y basta ver las noticias en la televisión o los medios de comunicación para darnos cuenta, son conflictos armados en zonas urbanas. ¿Y eso qué significa? Que los civiles están en el medio. Entonces, habrá que ver, por ejemplo, eh, primero, entender de que los civiles, bienes y personas no pueden ser objeto directo de ataque, pero podría haber situaciones en las cuales los civiles participan directamente y en tanto participan directamente en las hostilidades, pierden su protección en tanto participen, o sea, en tanto participen directamente en las hostilidades, pueden ser objeto directo de ataque militar. Y también el escenario de los bienes doble uso, ¿no? Un bien civil que es utilizado para fines militares, ¿no? Pasa cuando utilizan una escuela o los puentes, por ejemplo. Esto pasó en la guerra de la Yugoslavia, por ejemplo. Lo importante también en este punto es de que si hay duda por parte de las Fuerzas Armadas o parte de de las partes en conflicto de si una persona es o bien es civil o no, tienes que presumir que es civil. Es decir, cuando no tienes claridad porque la inteligencia militar no te logra identificar con claridad la naturaleza del blanco, ¿no? No tienes claro si la persona es un objetivo militar o un objetivo civil, presunción de civilidad. Y como hay presunción de civilidad, significa que no puedes atacar, porque tienen protección, repito, frente a los ataques directos. Ese es el principio de distinción. Pero a la par de ese principio, ¿no? También tienes que respetar el principio de precaución. Lo que te dice el principio de precaución es que eh, debes evitar o reducir en todo caso un mínimo el número de muertos o heridos entre la población civil, así como los daños a los bienes protegidos contra los ataques directos. Claro, la idea es de que las partes en conflicto adopten un cuidado constante para preservar a la población y a los bienes civiles. Esa es la idea, que hay un cuidado constante de preservar a población, personas y bienes civiles, ¿no? Y eso es un deber tanto de la parte que es atacada como la parte que es atacante. Ojo, es un deber de precaución que es factible. O sea, que no es un deber de precaución, eh, si se quiere hacer todo lo humanamente posible, si no es factible. Es decir, lo que es posible en el marco de las circunstancias tan graves y tan complejas como es un conflicto armado. Por ejemplo, ¿no? En este supuesto, en la primera guerra del Golfo, Saddam Hussein en determinados momentos pues hizo de que civiles iraquíes entrasen a instalaciones militares. ¿Con qué fin? Con el fin de, digamos, utilizarlos de alguna manera como escudos humanos para que en los bombardeos norteamericanos pues no ataquen esas instalaciones. Estados Unidos igualmente atacó y alegó de que había sido Irak quien había incumplido su deber de precaución porque, claro, al meter civiles a instalaciones militares en el marco de un conflicto armado, los estaba poniendo en riesgo, no está adoptando medidas de precaución respecto de sus propios civiles. Y eso era correcto. Sin embargo, también la parte atacante tiene que adoptar medidas de precaución. Es decir, una vez que tu inteligencia militar indica de que de que hay civiles en ese objetivo militar, es de prever que si lo atacas, pues van a resultar muertos y heridos. No significa que no vas a atacar, significa que ahí tienes que adoptar medidas de precaución posibles.
Por ejemplo, reducir el nivel del ataque o el nivel de los medios, ¿no? De las bombas que utilizas, cambiar el ataque, cambiar los horarios, ¿no? Que sea factible, es decir, que igual te permite el logro del objetivo militar, pero tratando de reducir todo lo posible el daño civil que resulte de ese ataque, ¿no? Em, por un tema de tiempo no voy a meterme mucho en esto, solo indicar, repito, de que, claro, lo que el DIH exige es que sean medidas de precaución factibles, o sea, viables y posibles en la práctica. Muchas veces en los conflictos armados no es posible reducir a cero el riesgo a los civiles. El DIH no exige eso, lo que exige es que tú adoptes medidas de precaución a los civiles que sean posibles o viables en la práctica, ¿no? En función de todas las circunstancias, en función de las consideraciones militares, humanitarias y militares también. Y esto importa tener, como pueden ver, hay mucha relevancia en este punto en términos operacionales de la inteligencia militar, ¿no? Cuál es tu inteligencia militar, la precisión de las armas disponibles, la urgencia de la acción militar. Puede ser que si no ataques ahora pierdas la oportunidad de atacar, porque es un blanco en movimiento, ¿no? Puede ser que además que no ataques y eso puede reducir el daño civil, pero podría aumentar el daño o la probabilidad de daño a tus propias fuerzas, o sea que el riesgo de muertos y heridos de tus propias fuerzas aumenten. Todos esos elementos son importantes y es por eso que lo que se exige es adoptar las medidas de precaución a los civiles que sean viables o posibles en la práctica. Ahora, imaginemos, como decía, de que eh, tratas, no, atacas un objetivo militar, tratas de adoptar medidas de precaución, cambiando los medios de combate, los métodos de combate, por ejemplo, para atacar cuando no hay civiles cerca, en un horario donde no hay civiles cerca. Pero resulta que pese a todo eso, igual prevés en tu planeamiento operativo de que si atacas, igual hay la posibilidad de que civiles resulten muertos o heridos, o bienes civiles resulten afectados. Entonces ahí entra el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad lo que te dice, o el principio de proporcionalidad en el DIH lo que te dice es que solo es posible atacar cuando la ventaja militar concreta y directa de atacar es superior al daño civil colateral. Eso es lo que dice el principio de proporcionalidad. Repito, solo es posible atacar cuando la ventaja militar concreta y directa de atacar es superior al daño civil colateral. ¿Esto qué significa? De que bajo el DIH es legítimo la posibilidad de daños civiles incidentales. Suena duro, pero esto es así. De hecho, en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se establece este escenario como un crimen de guerra, pero el crimen de guerra de ataque desproporcionado es precisamente cuando el daño civil incidental o colateral es manifiestamente superior a la ventaja militar concreta y directa de atacar. Es decir, imaginemos un escenario donde has identificado un objetivo militar, has adoptado medidas de precaución factibles, ¿no? E igual bienes civiles o militares, perdón, bienes civiles pueden resultar afectados. Y tú atacas. Y puedes haber matado al número uno del bando enemigo, del ejército enemigo, pero mataste a una persona. Y alguien puede decir, has matado a una persona, tú sabías que al bombardear mataste a una persona. Claro, pero la ventaja militar es relevante porque has matado al número uno de la organización o de las Fuerzas Armadas enemigas. Ese daño civil se absorbe, digamos, es inferior a esa ventaja militar. En términos generales, alguien podría decir que sí, y probablemente lo sea así. Pero claro, si el daño civil crece exponencialmente, por ejemplo, si no es una sola persona, sino son muchos más muertos que pueden ser mujeres, niños, adultos mayores. Entonces, ahí la ecuación de proporcionalidad del DIH es una ecuación no estática, sino que precisamente importa una valoración de la ventaja militar que significa ese golpe militar y que no significa un análisis vida por vida. Por poner un ejemplo, ¿no? El número uno de un grupo armado organizado no vale lo mismo, no genera lo mismo su neutralización, la misma ventaja militar, su neutralización, que un miembro del grupo armado que se haya recién adscrito
a ese grupo armado, ¿no? La ventaja militar en una estructura jerarquizada, como es un grupo armado organizado, del número uno de la organización es muy superior, ¿no? Frente a una persona que recién se ha escrito, que recién se ha sumado a las filas del grupo armado organizado. Este elemento o este principio, si bien es un principio de larga data en DIH, claro, genera problemas. Y los problemas que genera tienen que ver cómo haces ese análisis. Es decir, en última instancia, ¿cuántas muertes o heridas vale la neutralización del número uno de un grupo armado? ¿No? ¿Hasta cuánto es posible aguantar o legitimar el daño civil colateral? ¿Cuántos muertos y heridos civiles vale la neutralización de un objetivo militar? Es un análisis completamente dinámico y no de fácil respuesta, pero este es el criterio general, convencional y consuetudinario. Es posible que los civiles resulten afectados, como pueden ver, bajo el DIH y eso no significa una infracción al DIH o un crimen de guerra. No lo es. Lo es si es que el daño civil colateral es superior a la ventaja militar concreta y directa prevista del ataque. Dicho esto, en estos últimos minutos, rápidamente voy a presentar el último principio del DIH, que es el principio de limitación, ¿no? Y en buena cuenta tiene que ver con la idea que en la guerra no está todo permitido, como pueden ver, ¿no? Hay determinados medios y métodos para hacer la guerra, ¿no? Que están limitados, que están prohibidos, no porque maten, disculpen que lo diga de manera tan directa. No está prohibido utilizar un fusil de guerra calibre 7.62 o 5.56, que es igualmente potencialmente letal en su uso. Lo prohibido de determinados medios y métodos de combate, es decir, medios, armas, métodos, formas de combatir, es porque causan males superfluos o sufrimientos innecesarios, o producen efectos indiscriminados o causan daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural, ¿no? Eh, ¿Qué tipo de escenarios son estos? Por ejemplo, métodos de guerra prohibidos, formas de combatir prohibidas. ¿Qué está prohibido? Por ejemplo, ¿no? Como forma de combatir, utilizar escudos humanos involuntarios, ¿no? Utilizar personas civiles contra su voluntad, ¿no? Para que sirvan de escudos humanos y de esa manera la parte atacante no ataque. Eso está prohibido como forma de combatir. ¿Qué otro método de guerra o forma de combatir está prohibida? Por ejemplo, eh, hacer padecer hambre a la población civil como método de guerra, que era una forma usual en las guerras, en determinadas guerras, digamos, por ejemplo, Julio César en la conquista de las Galias, sembró de sal los campos y ese mecanismo fue el que permitió finalmente su victoria, ¿no? En buena cuenta les hizo padecer hambre a todo el pueblo. Eh, Utilizar ese método en la actualidad sería un método prohibido porque está diseñado para hacer padecer hambre a la población civil, ¿no? ¿Qué otros métodos de guerra que están prohibidos, ¿no? Por ejemplo, el asesinar a personas que están fuera de combate. Y esto es especialmente relevante en el caso peruano, porque, por ejemplo, el caso Chavín de Huántar, el caso Cruz Sánchez y otros contra Perú, que es, a mi juicio, el caso más paradigmático en materia de uso de la fuerza, es un caso en el cual la Corte Interamericana no establece la responsabilidad del Estado peruano por haber utilizado la fuerza potencialmente letal contra Néstor Serpa y los MRTistas que estaban jugando fulbito, recordarán en la toma de la embajada y tratan de subir y son neutralizados en ese proceso, sino porque ahí la Corte consideró que no eran objetivos militares, sino porque aparentemente habían habido MRTistas que habían sido detenidos con vida. Y claro, detenido con vida, es decir, fuera de combate, los puedes juzgar, procesar y sancionar, ¿no? Porque no tienen derecho a levantarse en armas, los puedes juzgar por el tipo penal interno, terrorismo, por ejemplo, pero no los puedes matar porque están fuera de combate. Entonces, en ese caso, la Corte Interamericana
utilizando el marco del DIH, consideró que había esa protección y estableció que Perú sigue investigando si habían ocurrido o no esos hechos. Por un tema de tiempo, lo voy a dejar ahí. Lo que quiero simplemente que entiendan es que, bueno, además de los medios, hay determinadas armas que están prohibidas. Por ejemplo, las armas incendiarias no están prohibidas porque maten. Lo que sucede es que tienen efectos indiscriminados. ¿Por qué están prohibidos las balas de Undún? Porque mutilan, no porque maten, sino porque si te caen, por ejemplo, en una extremidad, probablemente pierdas esa extremidad. Entonces, lo prohibido no es utilizar fuerza potencialmente letal en el marco de un conflicto armado. Lo prohibido es no utilizar un medio, un arma que te mutile. O, por ejemplo, las armas nucleares, ¿no? ¿Cuál es la lógica del vigente tratado de prohibición contra las armas nucleares? Que las armas nucleares tienen efectos indiscriminados. Es decir, y tienen efectos, o sea, ¿por qué? Porque no van a resultar afectadas solamente el objetivo militar, objeto de ataque, sino todas las personas que no tienen nada que ver, que estén cerca y que además un arma nuclear tiene efectos permanentes, duraderos y graves en el medio ambiente natural. Esto es evidente. La base en buena cuenta de ese tratado es las prohibiciones del DIH a determinados medios y métodos de combate. Es decir, también entre quienes combaten determinados medios y métodos están prohibidos, repito, no porque maten, sino porque generan daños superfluos o sufrimientos innecesarios. O sea, para neutralizar no tengo que llegar a ese punto. Tienen efectos indiscriminados, las minas antipersonales, ¿no? Cualquiera puede accionar esa mina, sea un civil o un militar, o tienen daños extensos, duraderos y graves al medio ambiente natural. Esa es la idea por la cual algunos medios y métodos de combate, algunas armas y formas de combatir están prohibidas en el DIH. Bueno, tenemos una hora, así que si no hay ninguna, quedo a la espera de cualquier pregunta que hubiese menester. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido el doctor Hugo Torres Armas con esta presentación sobre la introducción al derecho internacional humanitario. Antes de pasar al bloque de preguntas, vamos a hacer algunos anuncios como tenemos siempre acostumbrados. En primer lugar, mencionarles que hemos colgado ya en el webinar chat un link acerca del acceso a nuestra biblioteca virtual del Minjus. A través de esta biblioteca virtual ustedes pueden encontrar diversos documentos, papers, investigaciones, así como distinto material bibliográfico sobre temáticas en temas de derechos y justicia. Y concretamente para esta presentación hemos colocado, pueden encontrar un link respecto a todo lo que tiene que ver con el derecho internacional humanitario. Asimismo, pueden encontrar las diversas conferencias grabadas a través también de ese link que hemos colgado. Y finalmente indicarles, ¿no? Que si ustedes están interesados en conocer un poco más esta biblioteca virtual, también les estamos dejando el link para que puedan contactar a un asesor que se encargará de darles una inducción para que ustedes puedan visitar nuestra biblioteca virtual. En segundo lugar, mencionarles, ¿no? Que ya hemos colgado también el link de nuestra próxima conferencia de los Viernes de Derechos Humanos, donde se abordará la protección de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial en el Perú. No se la pierdan, es un tema muy interesante, creo que es durante el año la primera conferencia que abocamos a temas de derechos de los pueblos indígenas. Esto se realizará el próximo viernes, 17 de octubre, en el horario acostumbrado de 3 p.m. a 4:30 p.m. Asimismo, mencionarles también que hemos colgado ya el link de nuestra próxima conferencia, la conferencia que continúa ya el día lunes, lunes 13 de octubre a las 11 de la mañana, en el marco de los lunes universitarios, donde se abordarán los principios del sistema registral. Finalmente, antes de continuar, mencionar, ¿no? Acerca de algunas preguntas que estamos recibiendo respecto a la certificación. Le recordamos, lo mencionamos al inicio de la conferencia, de que para que usted pueda estar certificado, debe permanecer por al menos el 90% total del tiempo de duración de esta conferencia. No realizamos eh, conteos individuales. Por el contrario, si usted basta con que ingrese a nuestra conferencia, permanezca durante el tiempo y seremos nosotros quienes nos encargaremos de hacer la evaluación sobre las personas que cumplen con este requisito para poder remitirles sus certificados, el cual, como también hemos vuelto a mencionar, no es automático, sino que se da posterior
a la conferencia realizada. Ok, con estos breves anuncios, en breve estaremos publicando también la encuesta de satisfacción sobre de esta conferencia. Vamos a pasar al bloque de preguntas. Doctor Torres, ¿se encuentra ahí? Sí, no la escucho. Sí, doctor, primero para que pueda dejar de compartir su pantalla, por favor. Ok, dame un segundo. ¿Ya Ok, está? sí, muchas gracias. Entonces empezamos con la primera pregunta que nos han enviado nuestro público. Dice la siguiente. ¿Qué establece el derecho internacional humanitario en el contexto de la guerra en Medio Oriente, ahora que se ha alcanzado un acuerdo de paz? Mm, Lo importante, como había dicho, es de que cuando hay un conflicto armado, sea no internacional o internacional, en este último caso es el caso de Israel y Palestina, es de aplicación inmediata el DIH, con independencia de lo que las partes quieran hacer, quieran decir, etcétera, etcétera, etcétera. El DIH tiene normas post-conflicto. ¿Qué normas post-conflicto establece? Por ejemplo, el deber de repatriación de las miembros de las Fuerzas Armadas una vez que haya un cese permanente de las hostilidades militares, ¿no? Yo creería que en este momento todavía no hay un cese permanente, pero sin perjuicio de eso, va en camino a. Esperemos que sea así. Y en ese escenario, el DIH, digamos, primero fue aplicable durante todo el periodo de conflicto armado. Y ahora que han cesado las hostilidades o en el proceso de cese en las hostilidades militares, también es de aplicación. ¿Qué es lo que tienen que hacerse? Bueno, tiene que liberarse a las personas detenidas, tiene que liberarse a las personas secuestradas, los civiles que fueron secuestrados producto del primer ataque por parte de Hamas. Eso es algo que felizmente se había planteado y al parecer se está haciendo. Entonces, eso es algo también que mala lógica del DIH porque esos civiles no participaban en las hostilidades, no debían ser objeto de ataque. El DIH prohíbe con carácter general la utilización de métodos terroristas, es decir, métodos dirigidos a causar terror en la población civil. Es evidente, porque además así lo ha establecido, por ejemplo, la orden de detención planteada por la Corte Penal Internacional contra miembros de Hamas y contra miembros del Estado de Israel, que se han cometido, entre otras cuestiones, graves violaciones al DIH. Y en ese contexto, además de la restitución de personas detenidas, además de la liberación de las personas que hayan sido secuestradas, además de la liberación de las zonas civiles ocupadas en la medida de las posibilidades, también hay un deber de sancionar, digamos, las violaciones graves al DIH que se hayan cometido en ese contexto, ¿no? Porque es una obligación internacional. Y repito, sobre esto ya hay una orden de detención planteada por la Corte Penal Internacional contra miembros del Estado de Israel y contra miembros de Hamas que eran parte del Estado de Palestina. Muchas gracias, doctor, por su pregunta. Vamos con la siguiente. Dice, si el uso de la fuerza es la regla en el derecho internacional humanitario, ¿cuáles son las excepciones a esta regla? No hay excepciones en términos generales. Esto es una cosa interesante. No lo he tocado por un tema de tiempo, pero mientras que en derechos humanos, como todos sabemos, hay situaciones de excepción, ¿no? Donde temporalmente es posible suspender determinadas garantías o determinados derechos, incluso derechos fundamentales, ¿no? Por razones válidas, fundamentadas, etcétera, que es la lógica de los estados de excepción, en el caso peruano, sobre todo los estados de emergencia. En DIH no es así. En DIH es una rama del derecho internacional público que ha sido diseñada para ser de aplicación incluso en una situación tan grave como son los conflictos armados. ¿Esto qué significa? De que está pensado para que rija incluso en situaciones gravísimas como los conflictos armados y por tanto no es que el solo hecho que hay un conflicto armado autorice, digamos, la suspensión de alguna de sus disposiciones. Si el DIH no lo establece expresamente, ¿no? No es posible suspender la aplicación del DIH o de alguna de sus disposiciones. En el caso concreto de los estándares de empleo de la fuerza bajo el derecho internacional humanitario,
Estos estándares y los principios que hemos visto del DIH, ¿no? Sobre distinción, precaución, proporcionalidad y limitación, eh, que engloban, digamos, que la legitimidad o la legalidad del uso de la fuerza en conflictos armados, son de aplicación y no establecen excepciones específicas. Por tanto, no es que un Estado o una parte en un conflicto armado podría alegar, no, es que mire, yo tuve que hacer esto porque estuve en una situación de conflicto armado, una situación excepcional. No, un momentito. El DIH rige en conflictos armados y no establece secciones por el solo hecho que sea esa situación. O sea, en derechos humanos es posible suspender en, cuando, por situaciones muy graves. Temporalmente es posible, ¿no? Los estados de emergencia, los estados de excepción. Suspensión de derechos. DIH, como está diseñado para regir en un escenario de conflicto armado, no establece suspensiones de esta naturaleza. Un estado no puede, en consecuencia, o una parte de un conflicto no puede en consecuencia decir, oye, yo me vi obligado a hacer esto. Tuve que minar esta zona porque no tenía más armas. No, usted sabía que esas minas antipersonales están prohibidas, usted las utilizó, usted incumplió el DIH. No, pero es que era excepcional porque no tenía otro medio. Disculpe usted, verá, el DIH exige que usted cumpla estas disposiciones, usted no las cumplió, no hay excepción a su aplicación, no hay justificación a su aplicación. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, doctor Torres. Vamos a continuar con las preguntas. Dice la tercera pregunta, dice, en el caso de que, bueno, esta pregunta entiendo que tiene que ver más con el uso de la fuerza en la función policial, salvo por la parte final, vamos a ver si la podemos esclarecer. Dice, en el caso de que una persona con un arma blanca intente atacar, dice, a un policía, ¿puede este defenderse utilizando su arma de fuego según lo establecido por el DIH? ¿Tendrá relación? Ah, ya, buena pregunta. Dos cuestiones. La primera es que el DIH no es de aplicación ahí, porque como ya he mencionado, el DIH es de aplicación principalmente en situaciones de conflicto armado, ¿ok? En ese tipo de escenarios es de aplicación los estándares de derechos humanos en uso de la fuerza, que tanto derechos humanos es aplicable en todo momento y lugar. Ahora, ¿qué dice el estándar en ese caso? Lo que dice el estándar en ese caso es cuando esté en riesgo real e inminente la vida del personal policial, por ejemplo, o de cualquier otra persona, ¿ok? Es una situación en la cual, y previa identificación de advertencia, cuando eso sea factible en función de las circunstancias, esto está en los principios 9 y 10 de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de Naciones Unidas de 1990, que es el marco jurídico en materia de derechos humanos de uso de la fuerza, solo en escenarios de riesgo real inminente a la vida o la integridad, previa identificación o advertencia cuando sea factible, es posible utilizar el arma de fuego. Y en buena cuenta, alguien que tenga un arma punzocortante, como una navaja, como un cuchillo, en el escenario concreto, ¿podría poner en riesgo la vida de la persona? Pues sí. Lo que hay que identificar en buena cuenta es si en esa circunstancia en concreto hay ese riesgo inminente. O sea, lo que tendríamos que identificar en el marco de derechos humanos, que es el único aplicable, es identificar si en ese contexto esa persona con esa arma pulso constante pone en riesgo inminente la vida de una persona. Me explico con este ejemplo. ¿Qué pasaría si esa persona fuese una persona, digamos, de 40 años, que es mi edad, por cierto, y estuviese a 30 metros del efectivo policial? A 30 metros del efectivo policial. ¿Cómo generaría? Difícilmente podríamos decir en ese escenario, ¿no? Salvo que te lo lance, pero podrías, dependiendo, los policías tienen en su manual de orden público diferentes técnicas de intervención, ¿no? Que les permitirían, pero digamos, a 30 metros, por poner este ejemplo, uno podría decir que no sería un escenario en realidad donde el solo hecho que una persona salque un arma blanca a un policía que tenga su arma de reglamento sea un escenario de riesgo real inminente a la vida. Diferente es el caso donde la persona está a 2 metros o a 1 metro. Ahí sí, ahí sí se evidencia, si se quiere, de manera mucho más clara
el riesgo real. ¿Qué es lo que quiero decir con este ejemplo? No es el medio, es el medio en las circunstancias. Si el medio en las circunstancias concretas importa un riesgo real inminente a la vida del personal militar, el personal militar tiene en ejercicio de su función la posibilidad de utilizar su arma de fuego. No es proporcionalidad de medios, no que cómo es posible que él tenga el arma blanca, tú no puedes utilizar tu arma de fuego. Eso es una tontería, eso es algo que está vedado del derecho, incluso el derecho penal hace muchísimo tiempo. Pero el punto central es, no es el arma solamente, es el arma en las circunstancias. Lo mismo aplicaría para una piedra o para otro medio que en determinado momento puede ser, puede importar, ¿no? Puedes matar a alguien con un arma blanca o con un arma o con otro medio, pero es el medio en las circunstancias, lo que tendremos que ver en las circunstancias. No es lo mismo una persona con un arma blanca a 30 metros que tenerla a 1 metro. En el último caso es evidente o más cercano que hay un riesgo real inminente. A 30 metros, la policía podría utilizar medios menos letales o formaciones menos letales para tratar de apaciguar o restringir o salvar ese riesgo, por ejemplo. Esa es mi respuesta. Muchas gracias, doctor. Vamos a continuar con las preguntas. La siguiente es una pregunta que mucha gente hace. Dice, doctor, dice, durante la década de 1980 en Perú, ¿podemos hablar de un conflicto armado interno o simplemente de actos terroristas que afectaron el orden constitucional? Ya, sobre esto información, no mi opinión. Como todos sabemos, el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación estableció que en el periodo 80 al 2000 hubo un conflicto armado no internacional. Sobre la base de esa definición es que el Estado peruano, en el caso más paradigmático de uso y empleo de la fuerza para Perú ante el sistema interamericano, que es el caso Chavín de Huántar, el caso Cruz Sánchez y otros, el propio Estado peruano alegó que en la operación Nippon 96 era de aplicación del DIH. ¿Por qué? Porque el DIH permitía un mayor nivel de fuerza, un mayor nivel de fuerza. De tal manera que la Corte ni siquiera analizó la muerte de Néstor Serpa, ni siquiera la analizó. Lo que dijo en términos sencillos es que era un objetivo militar. Porque claro, siendo parte de un grupo armado organizado que en un conflicto armado internacional se enfrenta al Estado, es un objetivo militar, no es un civil. Claro, ¿cómo se permitió eso? Porque el propio Estado peruano, como estrategia de defensa ante el sistema interamericano, en el caso Cruz Sánchez y otros, estableció que el DIH era el marco. Y el Estado y la Corte aceptó esta terminología. Ahora, dicho esto, la noción de conflicto armado no internacional bajo el DIH es diferente a la noción de terrorismo. Terrorismo no es la noción de terrorismo no está definida en derecho internacional. No lo está, no hay un instrumento internacional vinculante, un tratado que define el terrorismo ¿no? de manera clara. Hay varias razones por lo cual esto no ocurre, pero en buena cuenta no está definido. Por ejemplo, he mencionado de que el DIH prohíbe los actos terroristas, pero los actos terroristas en el sentido de causar terror en la población civil, dirigidos a causar terror en la población civil, pero no una definición acabada de terrorismo en derecho internacional no existe. Significa ¿y qué es lo que hacen los estados? Lo que hacen los estados o un conjunto de estados, por ejemplo, es definirlo de conformidad con sus leyes internas. Y ese es el caso del Perú. Bajo el DIH, ¿Perú puede definir el terrorismo bajo derechos internos y aplicarlo? Sí, lo puede hacer. Y de hecho lo hace. Tenemos una amplia legislación antiterrorista y la aplicamos, por ejemplo, contra los remanentes de sendero que operan en el BRAE. Pero, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Eh, Terroristas también fueron calificados como terroristas el grupo ETA, ¿no? Euskaditas Katasuna, ¿no? En España también fueron como... Pero nadie se le ocurrió decir que ETA daba origen a un conflicto armado no internacional, entre otras razones porque España nunca se enfrentó militarmente contra ETA, sino a través de sus agencias policiales. Entonces, terrorismo no es lo mismo que DIH o conflicto armado no internacional. Puede ser que en determinados escenarios, dado que terrorismo no está definido en derecho internacional, en un caso concreto, un grupo sea un grupo armado organizado en términos del DIH y a la par sea terrorista en los términos de lo que la legislación interna prevea.
Ese es el caso en el caso peruano del Sendero Luminoso en el Brain, que es terrorista bajo la legislación interna peruana, pero además confluyen los elementos de un CANI, tanto es así que Perú aplica el DIH como marco jurídico de actuación de las Fuerzas Armadas para combatir militarmente a Sendero bajo el decreto legislativo 1095. Pero hay veces, como el caso de ETA, donde es una agrupación terrorista, pero que no da origen a la aplicación del DIH porque no hay un conflicto armado no internacional. Esencialmente porque España nunca se enfrentó militarmente contra este grupo, sino con sus agencias policiales. ¿Esto que demuestra? Que en ocasiones no es lo mismo terrorismo que grupo armado organizado, que conflicto armado no internacional, no tiene nada que ver, porque para la definición de grupo armado organizado no importan los fines políticos, la toma del poder, ¿no? La toma del poder estatal no es un elemento confluyente para la existencia de un conflicto armado internacional. Sí, para un grupo terrorista, por ejemplo, pero frente a la falta de una definición internacional, ¿no? Lo que es terrorismo es lo que establezca el Estado o el grupo de estados sobre lo que consideran terrorismo. Puede ser en un caso, como el caso peruano, que confluya un grupo que sea a su vez un grupo armado organizado en un grupo terrorista, pero no todo grupo terrorista puede dar lugar a un grupo armado organizado bajo el DIH, como es el caso de ETA, porque ETA, por ejemplo, fue un grupo criminal terrorista que fue enfrentado no militarmente por España, sino a través de sus agencias policiales. Es una demostración en la cual, por ejemplo, terrorismo no es igual que conflicto armado. Muchas gracias, doctor Torres. Estamos ya casi por terminar la conferencia. Solamente mencionarle a nuestros participantes que hemos ya colgado lo que es nuestra encuesta de opinión sobre esta conferencia. Recuerden que a través de esa opinión podemos medir, ¿no?, el grado de satisfacción de las conferencias que realizamos, y asimismo a través de esta ficha ustedes pueden sugerir algunas temáticas para nuestros próximos viernes de derechos humanos. Eh, Quiero disculparme con los asistentes, los más de 980 asistentes que han estado presentes en esta conferencia, debido a que no podríamos leer todas las preguntas. Nos acaban de llegar en los últimos 5 minutos muchas más preguntas. Sin embargo, queremos terminar, doctor Torres, con esta última pregunta que nos ha enviado. Dice, en tiempos de conflicto armado, dice, ¿existe alguna normativa o principio que garantice la protección del personal médico y los voluntarios? Dice, en caso de un ataque a una zona identificada como civil y con presencia de personal médico, ¿qué consecuencias legales podría enfrentar el Estado que lleve a cabo dicho ataque? Muchas gracias por la pregunta. Para nada es desconocido de que un tiempo a esta parte, claro, uno de los problemas más graves de los conflictos armados contemporáneos es que son conflictos armados desarrollados en zonas pobladas, en zonas urbanas generalmente. ¿Y eso qué significa? De que las Cruz Rojas nacionales, los sistemas de voluntariado humanitario, el personal médico, ¿no? De organizaciones internacionales, o incluso el personal del Comité Internacional de la Cruz Roja, por ejemplo, o incluso el personal médico que solo se dedica a esa labor en los ejércitos en campaña, está resultando ser atacado, ¿no? ¿Qué son este personal médico en términos de DIH? Bueno, en términos generales son civiles o son considerados como civiles. Tienen la misma protección que los civiles frente a los ataques directos. ¿Qué es lo que significa? Que ellos no pueden ser atacados. Atacarlos directamente, es decir, atacar un convoy médico directamente, bombardearlo o dispararle a sus miembros, es una violación grave del DIH. Y eso significa un crimen de guerra, ¿no? Si uno lee, por ejemplo, la definición de crímenes de guerra en el artículo 8 del Estatuto de Roma, va a encontrar justamente como asesinato la muerte de una persona protegida. Y una persona protegida son precisamente el personal médico o voluntariado que se dedica a este tipo de actividades, ¿no? Ellos tienen protección frente a los ataques directos y no pueden ser atacados. Atacarlos, da origen a una violación grave del DIH y las responsabilidades penales individuales que hubiese lugar por crímenes de guerra. En buena cuenta, se les da a este personal el mismo tratamiento, la misma protección que se le da a los civiles. Y además porque es absolutamente necesario. El personal médico es
personal que permite la salvaguarda de los propios civiles. Y si no lo protege ese personal, en última instancia se está desprotegiendo a los propios civiles, que son las víctimas, que son las personas que el VIH desde sus inicios ha querido proteger, entendido a las personas que no tienen que ver ya con las hostilidades, ¿no? No es el ataque a cualquier tipo de personal, es el ataque a personas que cumplen una función humanitaria esencial de protección, ¿no? Y por tanto tienen una protección en los mismos términos que se le da a los civiles. Y creo que eso responde a la segunda parte, ¿no? Es decir, un ataque directo está prohibido. Si hubiese una situación en la cual, por ejemplo, se identifica que un personal médico está junto o muy cercano a un objetivo militar, digamos, ¿no? Que en el hospital hay también objetivos militares, no que están fuera de combate, sino que la base militar de facto está en el sótano del hospital. Entonces, ¿es posible atacar? No, es que yo quiero darle esa base. Bueno, ahí es de aplicación los otros principios del DIH que he mencionado. Precaución. Debo adoptar medidas de precaución factibles para tratar de reducir el daño civil colateral, el daño también del personal médico. Por ejemplo, tratar de atacar cuando no estén o cuando haya menos personal. Y segundo, principio de proporcionalidad. Solo podré atacar contra la ventaja militar sea superior al daño civil colateral. Lamentablemente, nosotros vemos que en los conflictos armados contemporáneos esto no se cumple. Se está atacando directamente al personal civil e incluso aun cuando algunas veces se dice no se está atacando al personal sanitario por el solo hecho de ser personal sanitario, sino que hay personal, objetivos militares al lado, solo es posible atacar ese objetivo militar respondiendo u observando, adoptando medidas de precaución factibles y aun cuando, pese a eso, civiles resultaban afectados, es decir, el personal médico resulta afectado, solo puede atacar cuando la ventaja militar del ataque sea superior a la muerte o destrucción o heridos que voy a generar en ese personal médico. Y si no se cumple eso, hay responsabilidad penal por infracción grave del DIH, por homicidio intencional o por ataques desproporcionados, que también es un crimen de guerra bajo lo que establece el Estatuto de Roma en la Corte Penal Internacional. Muchas gracias. Ha sido el doctor Hugo Torres Armas con la conferencia Introducción al Derecho Internacional Humanitario. Queremos agradecerle, doctor Armas, doctor Torres, disculpe por su presentación. Está usted cordialmente invitado a otras ediciones de los Viernes de Derechos Humanos. Solamente para finalizar, indicarle a nuestros asistentes, agradecerles por su participación y mencionarles nuevamente que ya hemos colgado el link de nuestra próxima conferencia de los Viernes de Derechos Humanos que abordará la protección de los derechos de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial en el Perú. Es el próximo viernes 17 de octubre de 3 a 4:30 p.m. Bueno, hemos concluido y llegado a la parte final. Queremos agradecerles a cada uno de ustedes por, ¿no? por poder acompañarnos semana a semana. Les esperamos el próximo viernes y les deseamos a todos ustedes un muy buen fin de semana. Doctor Torres, hasta la próxima. Muchas gracias por todo. Muchas Está con gracias su a ti, micro. Luis, y nos vemos. Gracias. Hasta luego.